Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Pensamientos que te roban la paz. Emociones que se han quedado a vivir aunque no las invitaste. Dolor, culpa, ansiedad, enojo. El alma también se intoxica. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo lo resiente. Pero Dios no nos creó para vivir cargados, rotos o apagados. Él nos llama a una vida plena, libre y en paz. Y hoy es tiempo de dejar atrás todo lo que contamina y abrazar lo que sana. Porque en Jesús hay perdón, restauración y nueva vida. Esto no es solo una serie, es el inicio de una limpieza profunda del alma. Detox, transformando emociones tóxicas. Vamos a continuar en esta serie en donde hemos estado aprendiendo a desintoxicarnos. De pronto hay sentimientos, hay emociones que nos intoxican. Y yo hoy no quiero hablar solo de una emoción, pero quiero hablar de cómo es que nosotros abrimos las puertas para que una emoción desequilibrada pueda destruir nuestra vida y nos lleve al punto de hasta pecar. Porque las emociones son dadas por Dios, hechas por Dios, ¿verdad? Para nosotros poder disfrutar la vida, para poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, el enojo. La tristeza, aún Dios nos hizo de esa manera, así que no es pecado. El punto es que una emoción desbordada nos lleve al pecado y nos lleve a estar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No sé si a usted le alienta como a mí ese versículo. Digo, gracias, Señor, porque tú validas mis emociones, porque no por una emoción yo me voy a ir al infierno. Pero la Biblia nos dice, el Señor dice, yo avalo los sentimientos, las emociones, pero no pequen. Y luego sigue diciendo la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no sea más tiempo, que no lo hagamos una raíz que luego nos vaya a afectar, que no quedemos con ese sentimiento de una manera perpetua. Pero el 27 es en el que yo me quiero enfocar en esta hora. Dice, ni deis lugar al diablo. Diga conmigo, no voy a darle lugar al diablo. Y en estos dos versículos yo encuentro mucha riqueza para el día al día. Primero veo cómo la palabra y el Señor afirma y no nos condena al nosotros experimentar sentimientos, al sentir enojo, tristeza, pero nos invita a que no pequemos, que no hagamos perpetuo ese sentimiento que no viene de Dios. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo. Yo le he llamado a esta enseñanza en esta mañana, cierra la puerta. Puede decirle al que tiene al lado, cierra la puerta. Yo firmemente creo, como dice la escritura en San Juan 10:10, Jesús dijo en letras rojas que el ladrón, o sea, el diablo, Satanás, ha venido a matar, robar y destruir, mas Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Creo que todo lo malo tiene su raíz en Satanás. Pero también creo que hay una parte que nosotros somos responsables, en donde no podemos darle lugar al diablo. No podemos abrir ni un poquito la puerta. ¿Cuántos saben que Satanás necesita un espacio pequeño para entrar y destruir muchas cosas? Pero nosotros necesitamos estar conscientes, estar anuentes y no darle lugar al diablo. Cerrar todas las puertas. En el 2022, yo le he contado otras veces y no voy a ir tanto detalle, solo quiero a modo de introducir el tema que Dios puso en mi corazón en esta mañana. En el 2022 me enfrenté al gigante, tal vez de los gigantes más feos que yo he experimentado, y fue la ansiedad. Y llegué a tal punto, fue una ansiedad clínicamente diagnosticada, tratada por profesionales, llegué a tal punto que mi cuerpo empezó a fallar. Y lo curioso era que yo pensaba, porque mentalmente yo me sentía bien, yo decía, nada me está estresando, realmente no siento estrés, no siento preocupación.
pero mi cuerpo comenzó a tirar alertas. Qué triste llegar a un punto en donde es el cuerpo que tiene que empezar a hacer cortocircuito para uno recapacitar, parar y hacer cambios. Así que comencé a sentirme mal, comencé con un dolor en el pecho. Yo pensé, bueno, tal vez es reflujo. La típica, no sé si usted la ha hecho, llamé a la farmacia y pedí doloneurobión. Dije, bueno, 3 dosis de doloneurobión, ¿verdad? Me van a ayudar. Así que no me ayudaron. Nos íbamos a ir de viaje y yo traté de una semana entera de hacer muchas reuniones, de hacer mucho en esa semana, porque así me iba a vacaciones tranquila. Bueno, así en esa situación, para avanzar más, le digo al equipo de Rema Meeting, vamos a un pequeño retiro a la antigua Guatemala. Bueno, no era retiro, era una reunión y podíamos tener toda la noche para trabajar o lo que necesitáramos. Rema es el instituto bíblico que mi esposo y yo dirigimos aquí en Guatemala. Así que nos vamos y de pronto yo veo pasar a una mujer de pantalón azul con camisa negra. A las 11 de la noche seguíamos trabajando y la veo pasar y siento que viene hacia mí a decirme que alguien se iba a morir. Yo me asusto de una manera y digo, estoy teniendo un déjà vu. Y digo, no, esto es una visión ojos abiertos, esto es algo espiritual porque no está pasando nada. No entró la mujer. Así que les digo, deténganse, siento un espíritu de muerte y tenemos que tomar autoridad sobre el espíritu de muerte. Bueno, 1 hora atamos, digamos, tomamos autoridad hasta que sentimos una nota de victoria, porque eso hemos aprendido, ¿no es cierto? Que cuando uno siente en el espíritu interceder, cuando uno siente la necesidad de orar por algo, uno termina de orar hasta que uno siente paz, hasta que uno siente esa nota de victoria. Una semana después, yo estoy ya de viaje y me llaman a las 12 de la noche, llaman el celular de mi esposo y me llaman para decir que mi tío, que es como otro padre para mí, va al hospital con un infarto. Ahora, cuando uno ya se encuentra en un estado anímico y físico débil, cualquier cosa es un detonante. Y esa situación fue un detonante para mí. Esa noche yo no pude dormir y sentí que algo pasó en mi cuerpo. Pero yo decía, no, todo va a estar bien. Él, gracias a Dios, está vivo, tiene un corazón mejor que todos nosotros. Estuvo en el intensivo en ese momento, lo atendieron en un hospital, y etcétera, etcétera. Pero lo que sucedió en mí es que mi cuerpo comenzó a fallar. Yo sentía que se me bajaba la presión, que se me bajaba el azúcar. Teníamos un aparato todo el tiempo para la presión en la mesa de noche. Yo le decía a Michael, me voy a morir. No me pasaba la comida, yo trataba de comer, me sudaban las manos, sentía que me iba a desmayar, una cosa terrible. Y Michael me decía, Viena, no podemos ir aquí en este país al hospital. Poner un pie en el hospital van a ser miles de dólares. Digo, pero me voy a morir. Le voy a contar algo para que se ría de mí. Yo decía, porque realmente la ansiedad uno siente que se va a morir. Y yo decía, me voy a morir. Yo solo tenía a Samar, mi hija de 6 años en ese tiempo, no sé, tenía 4 tal vez. Me voy a morir y Samar se va a quedar huérfana, Michael se va a volver a casar y se van a ir a vivir a Texas, él se la va a ver a Texas porque él es de Texas y Samar nunca va a ver a mis papás y uno siente todo que el mundo se cae. Regresamos a Guatemala para hacer una larga historia corta. 4 doctores, diferentes especialistas, 12 medicamentos y nada me hacía y me diagnosticaban una y otra cosa. Al 5.º doctor me dice, usted lo que tiene es ansiedad. Me ponen un aparato para medir el corazón y eso me desencadena más la ansiedad. Hasta que un día tomamos autoridad espiritual. ¿Por qué le quiero decir esto? ¿Por qué quiero abrir esto? Porque realmente sí, era un trasfondo espiritual. Porque yo sí creo que es el enemigo a quien ha venido a robar, matar y destruir. Pero yo abrí una puerta. Y la puerta que yo abrí era el cansancio extremo. Era el síndrome del Salvador. ¿Cuántos saben que a veces tenemos el síndrome del Salvador? Creemos que somos Jesús y tenemos que hacer de todo y tenemos que salvar todo y tenemos que arreglar todo. Y eso nos lleva a hacer muchas cosas. Y yo le abrí la puerta a Satanás. Y él entró y fueron 2 meses
en donde sentí que era el gigante más grande de mi vida. Necesité ser medicada por 3 meses y necesité ayuda espiritual y natural. Pero yo hoy te quiero invitar a que detectemos 3 puertas que abrimos y le damos espacio a Satanás para que nos intoxique. Y si las detectamos, esas puertas, vamos a poder cerrarlas con mayor facilidad. Amén. La primera puerta que podemos abrir son las puertas emocionales y mentales. Y estas se pueden ver de diferente manera. Por ejemplo, heridas no sanadas, falta de perdón, autoexigencia extrema, comparación constante, pensamientos repetitivos negativos, creer mentiras sobre nosotros mismos: no sirvo, nadie me quiere, no puedo. Exposición constante a malas noticias o contenido tóxico. Esas son puertas que nosotros abrimos a Satanás y a veces le echamos la culpa todo al diablo. Y es cierto, él es el malo de la película, pero nosotros no solo tenemos la autoridad, sino tenemos el derecho de abrir y cerrar puertas. Y cuando nosotros no somos conscientes, nos puede pasar lo que le pasó a Ana. Todos recordarán Ana, la madre de Samuel. Ella, voy a referirme a 1 Samuel 1 al 10, pero voy a solo contextualizar y parafrasear la historia. Ella no podía tener hijos y eso la hizo abrir las puertas a Satanás. ¿Cómo? Con tristeza profunda, comparación, frustración. Ella estaba amargada, ella no podía tener hijos. Ella vivía entonces sin paz, ella vivía con un corazón amargado. Y en esa situación, ella llega y va a orar al templo. Y viene el sacerdote Elí y le dice: estás ebria, estás aquí llorando. ¿Qué te pasa? Es temprano. Y ella le dice: no es que esté ebria. Lo que sucede es que no puedo tener hijos. Y le dice: mujer, lo que has pedido te sea hecho. Y entonces ella cerró la puerta cuando creyó a Dios y salió de ese lugar. Estaba deprimida, estaba angustiada, pero ella cerró la puerta. ¿Cómo abrió ella la puerta? Con comparación. Ella abrió la puerta con emociones. Yo te quiero animar a pensar: ¿será que estamos abriendo alguna puerta a Satanás? Las redes sociales nos exponen constantemente a malas noticias, a contenido tóxico. Debemos de ser intencionales en guardar nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Nosotros debemos de ser los encargados de guardar nuestro corazón. ¿Cuántos saben que nadie va a poder guardar nuestro corazón? Solo nosotros podemos ser los encargados de guardar nuestro corazón. Rápidamente, ¿cómo cerró Ana la puerta? En primer lugar, fue al lugar correcto. Ana, en lugar de quedarse en la cama, quedarse en su casa, ella fue al templo y dijo: Señor, ya no puedo más con esto. Y le expresó todo a Dios. No con frases elocuentes, sino solo derramó todo su corazón delante del Señor, como ella se sentía. Y luego hizo un voto y le dijo: Señor, si tú me dieras un hijo varón, él te va a servir. Y finalmente creyó en las promesas del Señor. Yo oro para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar si hay alguna puerta emocional o mental que nosotros hayamos abierto a Satanás, que hoy la podamos cerrar en el nombre de Jesús. Pero también la segunda puerta que abrimos es las puertas espirituales, como por ejemplo alejarnos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, le abrimos la puerta a Satanás. Cuando perdemos la conexión con su palabra y su presencia, debilita nuestra fe y esperanza. Cuando nos alejamos de Dios, querida iglesia, a ver, ahora no perdemos la salvación. Quiero dejar eso claro. No perdemos, el Espíritu Santo sigue morando en nosotros. Jesús sigue en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo quizás está contristado en nosotros, dentro de nosotros.
Y Dios nunca nos deja de amar porque nada nos puede separar del amor de Dios. Pero cuando nos alejamos de Él, abrimos puertas a Satanás para que Él entre con ansiedad, con angustia, con temor, con depresión y con todas estas emociones tóxicas que hemos hablado. Número 2, ¿qué otra puerta espiritual podemos abrir? Y es permitir el pecado oculto. El pecado oculto, creo que no tengo que ahondar ahí, todos podemos con sentido común entender que cuando hay pecado oculto, le abrimos y le damos el derecho a Satanás de poder actuar sobre nuestra vida. Y nosotros en el nombre de Jesús podemos ir a la cruz del Calvario, que la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros sentimos que no estamos en una posición correcta contra el Padre, tenemos todo el derecho, como el hijo pródigo, de ir y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y cantar lo que decíamos en esta canción: purifica, limpia y sana mi corazón. Amén. Y así cerramos la puerta a Satanás. Y por supuesto nos arrepentimos, cambiamos de dirección hacia donde íbamos y comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Estar expuestos también a espíritus contrarios. Yo quiero recordarte la importancia de en dónde estás, en el ambiente donde tú abres tu corazón. A veces dicen: no, yo no fumo, no fumo, no tomo, no bailo, yo no voy a fiestas. Yo solo estoy ahí para reírme y hacer stickers de los demás. Pero se te olvida la impartición espiritual que hay en ese lugar. Yo siempre digo, cuando me dicen: ay, sí, pero tus hijos todo el tiempo en la iglesia, pobrecitos, o ni entienden, o a veces cuando yo me frustro que voy a un congreso o vengo a la iglesia y tengo que estar en el lobby y no aquí adentro, y digo: mejor me quedaría en la casa. Me recuerdo de esto: ¿por qué no llevaría a mis hijos a un bar, a un prostíbulo? Por lo mismo, porque sé que ahí van a estar expuestos a cosas que no quiero que miren, que no quiero que escuchen, y hay transferencias de espíritus. Por eso digo que vengan a la iglesia, porque aunque no entiendan, aunque se queden dormidos, aunque estén jugando, aquí está la unción, y la unción se les va a pegar, y la unción marca, la unción transforma, y ellos están más sensibles al Espíritu de Dios y a imparticiones. Pero ¿saben? Eso tiene que ser el mismo principio para ti y para mí. Cuando estás con amigos que hablan contenido sexual, que estás con amigos que están haciendo chistes obscenos, hay transferencia de espíritus. Cuando estás en un ambiente en donde, y a ver, podemos ir a un ambiente a predicar la palabra de Dios, pero cuando el ambiente es más fuerte y me está dominando a mí y yo salgo de ese lugar con pensamientos que no son de Dios, es momento de alejarme y no estar en ese lugar. Pero querida iglesia, yo en el nombre de Jesús vengo a animarte a que detectes si has abierto puertas espirituales y que las cierres en el nombre de Jesús. Ahora, todos decimos: yo no le voy a abrir la puerta a un demonio, porque el demonio va a venir con cachos y me va a dar miedo. ¿Cuántos saben que no precisamente es así? Tenemos que en el nombre de Jesús tener los sentidos espirituales abiertos para discernir. ¿Qué sucedió con Saúl? Saúl abrió la puerta de desobediencia y de temor al que dirán. Y entonces abrió una puerta espiritual. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió el reino y perdió la presencia de Dios. Yo te quiero animar a que estés alerta de esas puertas espirituales. Y finalmente, yo te quiero animar a que hay puertas físicas que nosotros abrimos y que le damos lugar al diablo. A mí me ha retado mucho ver cómo muchos ministros han fallecido antes de tiempo por abrir puertas físicas. Y recientemente escuché de un ministro que Dios lo usaba mucho en sanidad. Él falleció a sus 65 años en obesidad, con muchos problemas de salud, y Dios lo usaba para sanar a muchas personas. Y lo último que él dijo fue lo siguiente: les dijo a su equipo: por favor, antes de predicar de sanidad, cuiden su salud,
Porque a mí lo que me está pasando no es el diablo. Me voló la cabeza. Porque muchas veces queremos el milagro, pero no queremos hacer nuestra parte. Muchas veces no le damos importancia a lo importante. ¿Qué puertas físicas podemos abrir? La falta de descanso. Eso fue lo que a mí me sucedió. El cansancio físico intensifica la ansiedad y la tristeza. Cuando uno está cansado, uno no puede pensar bien. Cuando uno está cansado, uno no puede tomar las correctas decisiones. Tenemos que descansar. ¿Qué otra cosa? La mala alimentación y el sedentarismo. Necesitamos cuidar nuestra alimentación, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos movernos. No toda la culpa es de Satanás. Tú y yo somos responsables de cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Qué otra puerta física? El aislamiento social, desconectarnos de personas que nos aman, que amamos. El aislamiento social es una de las estrategias número 1 que Satanás utiliza para destruirte, para alejarte. Y quiero terminar con Elías en Primera de Reyes 19, 5 y 8. Y al igual que Ana y Saúl, yo sé que la mayoría de nosotros conocemos lo que le pasó a Elías. Elías, después de una gran victoria, de decapitar a los profetas de falsos. Imagínense eso, era un hombre aguerrido, era un hombre fuerte. Después de hacer que descendiera fuego del cielo, después de decapitar a 300 profetas, estaba huyendo, se quería morir en una gran depresión. ¿Por qué? Por el cansancio extremo, porque estaba exhausto. Eso quiere decir que podemos saber la palabra de Dios, podemos tener todos los dones, pero si nosotros no somos buenos administradores, de nuestro cuerpo, vamos a abrirle puertas a Satanás para que él entre, para que destruya nuestra vida. Yo te quiero animar en esta hora a que detectes cuáles son esas puertas que le has abierto a Satanás o que estás propenso a abrirle a Satanás, y que detectes cómo puedes evitar. Porque seamos honestos, qué lindo sería. ¿Cuántos aquí ya pasaron por REPA y EPA? El retiro de prosperidad del alma y la escuela de prosperidad. Me levante bien su mano arriba. Gloria a Dios. Y los que no, yo los animo a pasar. Pero ¿cuántos saben que al salir de REPA, EPA y Ananías, no es que no tengamos ni una tarea más que hacer en la vida? Y que nunca vamos a ser ofendidos nunca más, nunca vamos a sentir falta de perdón, nunca. Eso es una mentira, es algo que tenemos que aprender para la vida. Por eso en Ananías enseñamos a cómo autoministrarnos después de salir. Los sentimientos, estas emociones es algo que vamos a sentir toda la vida. Por eso tú y yo debemos de ser expertos en tener puertas cerradas. Tenemos que ser expertos en saber tomar autoridad, amén. Yo quiero terminar recordándote esto. Quiero terminar recordándote Efesios 4, 17 y 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué difícil enfrentarnos a todos estos sentimientos tóxicos y emociones tóxicas que hemos hablado. Qué difícil en nuestras propias fuerzas poder vencer la ansiedad, poder vencer la depresión, poder vencer la ira, el enojo, poder vencer las adicciones.
Pero yo te tengo una buena noticia y yo te quiero recordar que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú no eres ese viejo hombre que necesitaba drogas para dormir. Tú no eres ese viejo hombre. Tú no eres esclavo del temor. No eres esclavo de Satanás. Tú eres libre. Eres un hijo y una hija de Dios. Y el Espíritu Santo mora y vive en ti. No te angusties. No te preocupes, el mayor vive en ti, el mayor está en ti, la Trinidad vive en ti, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo de Dios vive en ti y tú eres una nueva criatura. Hoy yo te animo a que renueves tu mente, a que renueves tu mente, a que te vistas del nuevo hombre todos los días. A que te recuerdes que tus sentimientos ya no te dominan. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres uno con el Espíritu Santo de Dios. Alguien le tiene que alegrar eso. Tú eres uno con el Espíritu Santo de Dios. Tus emociones no te dominan. Tus sentimientos no te dictan. Tus emociones, tus sentimientos no son más grandes que el Espíritu Santo que mora en ti, que vive en ti. Yo te quiero recordar que has sido revestido del nuevo hombre, que tú no eres una versión mejorada, tú no eres una versión 2.0, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el alma y el cuerpo deben de entender y deben de someterse a la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Yo te quiero recordar que tú, como hijo de Dios, que tienes al Espíritu Santo morando en ti, puedes caminar en los frutos del Espíritu Santo. Yo te quiero recordar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa la ansiedad, que sobrepasa la angustia, que sobrepasa el temor, vive en ti, mora en ti, porque es el Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero recordar que el Consolador, Jesús dijo cuando se fue de esta tierra: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro Consolador. Porque de todas las características del Espíritu Santo, Jesús dice: les enviaré al Consolador, otro Consolador. Porque yo creo que el ministerio del consuelo que hace el Espíritu Santo es algo que ni la ciencia, ni el abrazo más duro, ni las palabras más lindas pueden hacerlo como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando atraviesas el valle de la sombra y la muerte, cuando pasas la tormenta, solo el Espíritu Santo puede llegar a las fibras más profundas de tu alma y consolarte, levantarte, darte nuevas fuerzas, darte visión, darte pasión. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer, solo Él lo puede hacer. Y Él vive en ti y Él mora en ti. Pero eso es algo que tú debes de recordar todos los días cuando te enfrentes a ese gigante. Para terminar mi historia, tuve una victoria espiritual con mi papá a las 3 de la mañana. Tenía cansado ya a mi abuelita, a mi mamá. Me fue tanto, yo no podía hacer nada. Nos tuvimos que ir 2 semanas a vivir a la casa de mis papás. Estaban orando por mí, me estaban ministrando, me estaban ayudando con mi hija. Y a las 3 de la mañana llegué y mi papá empezó a leer los salmos. Y de pronto se para y me dice: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte. Yo siento que en ese momento me va a dar algo. Y me empiezo a relajar y me quedo dormida. Voy con el doctor y fue otro proceso, pero esto quiero decir. Me empezaron a medicar. Yo me sentía la cristiana más avergonzada, derrotada, más hipócrita. Y el diablo me decía a la mente: qué hipocresía, ¿cómo predicas de la autoridad del creyente? ¿Cómo predicas del Espíritu Santo? Y mírate, necesitas esas pastillas. Yo me sentía derrotada, un espíritu de culpabilidad vino a mí. Y tuve que ir a la cruz y ser como Ana y decirle: Señor, aquí estoy, me siento así. Y el Señor, con lazos de amor, comenzó a levantarme. Y de pronto comencé a fortalecer mi espíritu. Esa fue la indicación que sentí el Espíritu: a fortalecer mi hombre interior, a fortalecer mi hombre interior por medio del ayuno de la palabra y la meditación de la palabra. Cuando me sentía, dije fuerte, le dije al doctor: doctor, quiero que me quite este medicamento. No, ¿cómo vas a pensar?
doctor, mire, ¿me lo quita usted o lo hago yo? Pero de que yo voy a dejar de tomar, lo voy a dejar de tomar. Y si alguien ha tomado ansiolíticos, sabrá que no es de la noche a la mañana que se lo tiene que quitar. Y él me empezó a decir, me dijo, vas a hacer esto, esto y lo otro. Me dijo, pero mira, yo te digo una cosa, no es creyente. Te digo una cosa. Si quedas embarazada, el posparto te va a costar mucho. Te va a costar mucho porque tenés este precedente y Y le dije, está bien, doctor, vamos a probar. Si yo creo que me siento mal otra vez, yo le prometo que voy a regresar. Y ¿saben por qué abro mi corazón? ¿Por qué cuento? Porque hay tantos hombres y mujeres de Dios que miramos tan fuertes, que miramos en el escenario, que atraviesan por lo mismo, y muy pocas veces se habla en un púlpito cristiano, en un ámbito cristiano, la realidad de lo que enfrentamos todos los días. Y nos da vergüenza, nos da pena, nos sentimos derrotados. Pero lo empezamos a hacer. Llegó y quedé embarazada de mi tercer hijo, porque tengo uno en el cielo, mi tercer hijo, llegué al posparto. Yo quiero testificarles que para la gloria de Dios fue el posparto más lindo que pude tener. No hubo depresión, no hubo ansiedad, nada. Luego el año pasado me enfrenté a otro punto crítico en mi vida. El hijo de mi prima pasó a la presencia del Señor a los 2 años 7 meses. Y había gente que se preocupó por mí. Y hubo un momentito que yo quise sentir los síntomas otra vez ese día, con una impresión tan fuerte. Y saben que yo lo quiero testificar para que se identifiquen y puedan hacerlo esto. Yo reconocí, dije, no, Satanás. Ansiedad, yo te reconozco y no tenés lugar en mi vida. Porque yo reconocí que la ansiedad en mí venía de un gran temor. Y quizás hubiera habido razón para que mi mente y mi cuerpo lo hubiera colapsar. Pero yo me enfrenté a ese gigante y le dije, ansiedad, no. Ya conozco cómo operas y aquí no hay lugar. Y para la gloria de Dios, nunca he vuelto a tener un síntoma de ansiedad. Porque Dios es bueno, pero porque yo he procurado mantener las puertas cerradas. Cuando siento que hay mucho cansancio, digo, tengo que descansar. Aún así las cosas se paren, aún así gente se enoje conmigo, porque tengo que decir no. Yo sé que son puertas que el enemigo, si el diablo no te puede hacer pecar, te va a ocupar. Si el diablo no te puede hacer pecar, te va a ocupar la agenda. Pero damos gloria a Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos ayuda. Y yo te quiero recordar entonces que no solo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón, pero que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y tú puedes acceder al gozo del Señor cuando tú quieras. Y termino con Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y él que dice la palabra, ¿lo puede decir conmigo? Y él huirá. Quizás somos buenos para la primera parte, someteos a Dios. Pero a la hora de resistir al diablo, nos damos por vencidos. En el nombre de Jesús tenemos la fuerza, tenemos la armadura del creyente y resistimos las obras de Satanás. Y entonces él va a huir.